obedezcamos a Dios, pero que lo obedezcamos por temor. Mucho usamos nosotras mismas que le decimos, mira, Dios te va a castigar. Si haces eso, Dios te va a castigar. O si no decimos, Dios castiga sin coyunda. Y estamos siempre metiendo esa idea de que Dios te va a castigar. No hagas eso porque Dios te va a castigar, ¿verdad? Y entonces sin querer vamos influyendo a nuestros hijos con la idea de que Dios es un Dios que te castiga por todo. Y no sabemos de que Dios es bueno, que Dios es perdonador, ¿verdad? Y entonces yo estaba pensando en ese Señor, pues de todas esas ideas que tenemos. Y entonces me mandó que leyera Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Y entonces me decía, si yo quiero, o sea, que todas esas características ustedes las tengan, es porque yo las tengo, porque así es como yo soy, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es restituir la imagen de Dios en nosotros. Acordémonos que cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen se perdió con el pecado. Y empezó Satanás a crear toda una serie de pensamientos, lo que nosotros llamamos cultura, lo que nosotros llamamos conocimiento, todo eso, es una serie de pensamientos ideados por Satanás para oponerse a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido absorbiendo a través de nuestra vida. ¿Y cómo lo revertimos eso? Solamente conociendo la palabra. Si no la conocemos, no la vamos a poder revertir. ¿Y qué es lo que dice en eso? Es amor. Dios es amor, ¿verdad? Y lo dice San Juan, es el que más habla del amor de Dios y que Dios es amor. Y en San Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea que la primera característica de Dios y la más importante, creo yo, es que Dios es amor. Y en el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que es Hesed, yo ya se las he mencionado, Hesed, que es el amor incondicional de Dios, el amor eterno de Dios, el amor ese que permanece, que ama a pesar de, porque Él decidió amarnos y es un pacto que ha hecho, un pacto de amor. Hay varias partes que dice el pacto de amor que he hecho con ustedes, la decisión de Dios de amarnos, o sea que eso es una decisión que Dios tomó, amarnos, y nos va a amar hasta el final, y tenemos que sentirnos amadas especialmente por Dios cada una, y el hecho de que estén aquí es porque Dios te ama. Porque Dios te ama, porque Dios puso sus ojos sobre vos, porque Dios tiene un plan, porque Dios te quiere enseñar, porque Dios te quiere formar, porque Dios te quiere restaurar. Después el gozo. Yo me acuerdo que la vez pasada hablamos de la fiesta de los tabernáculos. Cuando estaba estudiando yo la fiesta de los tabernáculos, fue una idea así, que Dios es un Dios alegre, es un Dios de gozo, y Él quiere que nosotros, sus hijos, también vivamos alegres. Miren cuántas veces San Pablo en sus epístolas habla, estar siempre gozosos, estar siempre alegres, gozados en el Señor. Es una palabra que se repite y se repite del gozo en San Pablo. Y digamos, aquí hay una palabra que dice, y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de la tierra para bien, porque el Señor se convertirá para gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y en Sofonías que dice, el Señor se gozará sobre ti. Nehemías dice, este pasaje de Nehemías me gusta mucho. En Nehemías 8 convocaron a todo el pueblo y empezaron a leer la ley de Dios. Era después de que ellos habían regresado del exilio, ¿verdad? Y empiezan a leer la ley, y ahí en la ley, cuando la están leyendo, ellos ven que Dios decía que si desobedecían, que si se iban tras otros dioses, que se hacían, Él los iba a dispersar. Y eso era lo que les había pasado, y estaban regresando de nuevo, ¿verdad? Y entonces cuando empiezan a leer la ley y empiezan a oír todo eso, se dan cuenta que Dios cumplió la palabra, Dios los dispersó, pero Dios los está reuniendo nuevamente. Y empiezan ellos a llorar porque sienten la culpa de ellos, la de sus padres, la de sus abuelos, porque eran 70 años después, o sea, y todo eso. Pero
era el día de la fiesta de los tabernáculos. Y entonces ahí es donde Nehemías les dice, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Y es un día que Dios ordena, gócense. O sea, es una orden, gócense. Yo quiero que vengan aquí a mi templo y que estén aquí alrededor mío, pero alegres todos ustedes. Y el Salmo 16 dice, me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Entonces, Dios es un Dios alegre, es un Dios de gozo. Él quiere que nosotros estemos... Nehemías 8:10. Él quiere que nosotros estemos siempre alegres, pues como hijos de Él, que tengamos sus características. Una de las características es el gozo, la alegría. Y miren, yo les voy a decir, por ejemplo, doña Marlene, que se ríe tan rico, ¿verdad? Que está, uno la ve y uno se siente atraído, cualquier persona. Cuando uno la ve sonriendo, cuando ve ese gozo, ¿verdad? Uno se siente atraído hacia eso. ¿Por qué? Porque así quiere a Dios que seamos nosotros. Y esa es una de las naturalezas de Dios, el gozo, la alegría, ¿verdad? La risa. Otra característica es paz. Entonces en Isaías dice, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable consejero, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos justicia, paz y gozo. Y el Dios de paz dice, sea con todos vosotros. Así que la paz de Dios también es algo que mucho hablamos, ¿verdad? De la paz de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos paz. Paciencia. Dicen que la paciencia es la actitud que nosotros asumimos en medio de las pruebas, en medio de los problemas, ¿verdad? Que podamos soportar, pero sin amargarnos, sin cambiar el carácter, ¿verdad? Que podamos. Dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. O sea que es el Dios de la paciencia. Y y el Señor, ese es Romanos 15:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y hay una parte en Pedro, eso no lo busqué, que dice, porque Dios es paciente, porque la gente se preguntaba, Jesús dijo que él iba a regresar, yo me voy a la casa del Padre y regresaré por ustedes, ¿verdad? Y pasaba el tiempo y Jesús no regresaba, porque ellos creían que en 1 año, 2 años iba a regresar, ¿verdad? Y entonces que no había regresado. Entonces Pedro le dice, lo que pasa es que el Señor es paciente, y Él está esperando que todos los hombres se salven. Entonces es paciente el Señor, o sea, espera el tiempo correcto. Benignidad es la tendencia a hacer el bien. Alabar dice aquí, porque Él es bueno. Cantar salmos a su nombre, porque Él es benigno. Salmo 135:3. El Señor es bueno. Es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? El Señor es bueno. Y la bondad es otro. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Lamentaciones 3:25. Y eso me llama la atención, que es en Lamentaciones. Lamentaciones es lo que escribió Jeremías, lamentándose cuando el pueblo fue llevado cautivo, ¿verdad? Cómo la ciudad quedó desolada, cómo destruyeron todas las cosas, destruyeron el templo, todo lo que pasó. Y sin embargo, en medio de toda esa destrucción, en medio de todo eso, dice, invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. O sea, a pesar de la destrucción, de la desgracia que estamos viviendo, los invito a confiar en Él porque Él es bueno. Y la fidelidad, dice, para que sepas que el Señor tu Dios
el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Y a mí la que más me gusta es la que está en Timoteo, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Hay otra que dice, porque no puede ir contra su naturaleza. O sea que su naturaleza es ser fiel. Mansedumbre. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es Mateo 11:29. Y la templanza o el dominio propio, yo decía, Dios dominio propio, porque Él no tiene esos exabruptos que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque eso es parte de la caída, es parte de lo que... Pero dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Y hay otras versiones que dice de dominio propio, que es 2 de Timoteo 1:17. Entonces, esas son características que el Espíritu Santo las produce en nosotros. Pero si las produce en nosotros, ¿es para qué? Para que nos asemejemos a Dios, porque son características de Dios primero, ¿verdad? Para que nosotros reflejemos esa imagen de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos las pone. Y el Espíritu Santo quiere que seamos restaurados, que es la palabra que hablábamos, ¿verdad? Restaurados. ¿Qué quiere decir eso? Que las recuperemos, porque las hemos perdido, ¿verdad? Entonces, que las recuperemos, el amor, el gozo, la paz, ¿verdad? Que sea puesto en nosotros nuevamente, que nos demos cuenta que Dios nos ama, que Dios nos mira con ojos de amor. Fíjense que te contaba a las muchachas que estoy haciendo un estudio del Evangelio de Juan, y entonces, por ejemplo, tenemos el pasaje en Juan 5, creo que Juan 4, de cuando va donde la samaritana, donde la mujer samaritana, y desde el principio, lo que he leído, ¿verdad? Lo que la gente explica de todo, los samaritanos no era una raza pura, se habían mezclado con otras razas. Y acuérdense de que ellos no iban a Jerusalén a adorar a Dios, sino que cuando Jeroboam dividió el reino, entonces dijo, en este monte van a adorar, no vayan, porque tenía miedo que al ir a Jerusalén se quisieran juntar y volver a ser un solo reino. Entonces no vayan a Jerusalén, aquí tienen sus dioses, hizo un becerro, lo puso en dos montes, y aquí van a adorar ustedes, no vayan. Entonces a los samaritanos lo veían de menos, pues porque era una raza mezclada y porque adoraban en otro lado, no era de ellos, pues que adoraban al mismo Dios, adoraban a otro Dios. Y entonces con eso de mantenerse puros, porque eso viene con lo que les decía al principio, que a veces llevamos a los extremos. Entonces Dios dio unas leyes, pero los maestros de la ley, los rabinos, empezaron a hacer un código de leyes, 629 leyes estrictas que veían que se cumplieran. Y una de esas era no mezclarse con los samaritanos, ¿verdad? Porque eran vistos de menos. Entonces, cuando ibas de una región a otra, que tenías que pasar por Samaria, hacían un rodeo grande. En vez de ir en línea recta, daban un rodeo grande para no pasar por Samaria. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y se fueron por el camino corto pasando por Samaria. Y ahí se encontró a la mujer samaritana. Y si nosotros nos acordamos, la mujer samaritana que le dice el Señor, ¿verdad? Porque la mujer samaritana, hay dos versiones también en eso. Unos dicen que al mediodía estaba la mujer en el pozo. Que estaba a mediodía, ¿por qué? Porque la gente, ¿a qué hora vas a ir a sacar agua a un pozo? En los extremos del día, o en la mañanita o en la tardecita. Porque el pozo no es que estaba el pozo ahí en la esquina. Había que caminar un buen trecho fuera de la ciudad para ir a traer el agua. Y cargar ese cántaro lleno de agua bajo el sol inclemente, ¿verdad? No era tarea fácil. Entonces unos dicen que se iba a mediodía para no encontrarse con nadie, para que nadie la viera, para que nadie le dijera nada, ¿verdad? Y hay otros que dicen que había dos pozos, uno más cerca de la ciudad y otro más largo de la ciudad, y que entonces ella se iba al más largo, porque ahí no iba nadie, ¿verdad? Porque quedaba demasiado largo y entonces ahí... Pero de cualquier manera ella estaba evitando a la gente. Y se encuentra Jesús en el pozo.
Y entonces Jesús le pide, ¿verdad? Empieza a entablar una conversación con él. Pero lo que Jesús, ¿qué era lo que quería Jesús? Restaurar a esa mujer. Era una mujer cuando le dice, 5 maridos has tenido. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? A veces la gente dice, era una prostituta, o era una mujer de mala vida, pero ¿qué es lo que era en realidad? Había sido una mujer rechazada 5 veces. Las mujeres no teníamos derecho al divorcio. El divorcio únicamente lo daban los hombres cuando rechazaban a la mujer por una razón, pero la mujer no se podía divorciar. La mujer no podía abandonar la casa. Además de que, acuérdense que las mujeres no eran autosuficientes. Una mujer sola es una mujer que va a hacer, o sea, cómo va a sobrevivir. Era el casamiento era como un acto de sobrevivencia, ¿verdad? Para tener quien te mantenga, quien te dé todo, ¿verdad? Y entonces una mujer nunca se divorciaba, y si estaba 5 veces divorciada, ¿qué quiere decir? Que 5 veces los hombres la habían rechazado. Imagínense 5 veces que te digan, no te quiero, váyase para su casa, aquí está la carta de divorcio. O sea, qué trauma el que llevaba esa mujer, su autoestima, ¿dónde estaba? Como cucaracha, ¿verdad? Y acostumbrada a que los hombres la vieran como objeto, nada más. Y se encuentra con Jesús en el pozo. Y Jesús la trata diferente desde que le habla, ella empieza a ver de que hay una diferencia en él. Y Jesús le toca, le pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Pero para restaurarla. Esa mujer salió, que fue al pueblo, imagínense que después de ese encuentro con Jesús, se fue al pueblo a decirle a todo el mundo, vengan, he encontrado, será este hombre el Mesías, vengan a ver, dice. Y entonces no le dio pena, no le importó que la pudieran rechazar o lo que le pudieran decir, lo que ella llevaba, la verdad que había recibido era más importante, que la hizo sobreponerse a todo el temor, el trauma, el rechazo, todo lo que pudiera haber. Y entonces eso es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Él no te ve, no te dice, con la mujer que le llevaron en adulterio, igual que querían que la condenara. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Nadie te condenó, yo tampoco, le dice. Él no vino a condenarlo. Dios no es un Dios que te señala, sí, hiciste esto y esto y esto y esto, y por eso váyase para allá, castigada, o no te quiero ver en mi presencia, o no sos digna de mí. Todos hemos fallado. Dios sabe que todos hemos fallado. La palabra de Dios dice que no hay ninguno, el que diga que no tiene pecado, dice, es un mentiroso. Entonces Él sabe que somos fallados, que Satanás con nosotros se ha ensañado, que sobre todo con las mujeres, porque desde que estábamos en el jardín del Edén, dice, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. Entonces hay una enemistad especial en contra de las mujeres. Nos odia de manera especial. Por eso es que las mujeres somos tratadas tan mal en muchos lugares, ¿verdad? Tantas cosas que suceden. ¿Por qué? Por ese odio de Satanás en contra de las mujeres. Y entonces nos pone tantas cosas, que no valés, que no servís, que sos menos, que sos fea, que sos esto, que sos el otro. Pero esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que somos la corona de la creación, lo último que hizo, ¿verdad? Somos especiales. Miren que Jesús tuvo trato especial con las mujeres. Por ejemplo, con María Magdalena, ve y anuncia que ya resucité, ¿verdad? Y a la misma samaritana la ocupa, ¿verdad? Para que ella vaya a hablarle a la gente de que Él es el Mesías. Y entonces el Señor quiere usarnos a las mujeres, quiere restaurarnos también, quiere levantarnos, quiere sanar nuestros corazones, quiere sanar nuestras heridas, quiere sanar el concepto que tenemos de nosotras mismas. Porque a veces creemos todo lo que nos dicen en la calle, o lo que nos dicen los padres a veces, o los compañeros, o yo qué sé, los profesores, o la gente envidiosa. Siempre hay alguien envidioso que te va a decir algo, y a veces lo recibimos, lo creemos y lo vamos cargando, o experiencias malas que hemos tenido. Una vez leí un libro que decía que nuestra mente es maravillosa, pero que tiene un problema, y es que no puede olvidar las malas experiencias, y eso como que
te preparas, hace que cada vez que vas a enfrentar algo, creas que esa experiencia se va a repetir. Entonces no la podemos borrar, sino que estamos siempre creyendo que eso se va a repetir, ¿verdad? Y entonces ese es un problema que tenemos que aprender a desecharla. No porque una vez te pasó algo, siempre te va a pasar lo mismo. Entonces tenemos que aprender a cambiar ese cassette, conocer a Dios primero y conocernos a nosotros. Pero no es que conocer el concepto que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, como Dios nos ve a nosotros, que no es como nosotros nos vemos. Tal vez vos te ves en el espejo, ay, ya me están saliendo canas. Y entonces el Señor dice, sí. Pero ¿qué es lo que dice de las canas? Dice, en las canas hay sabiduría. Dice las canas. Y entonces en el antiguo Israel los ancianos eran respetados. Eran respetados, ¿verdad? Porque la edad te enseña algo, ¿verdad? Y entonces el Señor tiene otro concepto, ¿verdad? Y esas cosas que nosotros le damos importancia, que tengo unas libritas de maja en Navidad me acordé, eso no lo ve Él. O sea, yo no he visto en ningún lado que a nadie le haya dicho estás demasiado gordo, anda a caminar y anda a hacer ejercicio. A nadie, o deja de comer tanto. En ninguna, enséñame porque yo no. Entonces, somos nosotros los que nos metemos esas ideas, esos complejos, esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente dice de que ese es el concepto de belleza, ¿verdad? Y así te lo ponen y te ponen a alguien, es la belleza, el ideal de belleza mundial, ¿verdad? Y todos queremos parecernos a eso. Pero yo veo, miren, yo no sé si ustedes han visto los cuadros antiguos de la época del Renacimiento. Las mujeres tan gordas y celulosas y aquellas grandes curvas, ¿verdad? Esa era la belleza en ese entonces. Y ha cambiado, ¿verdad? El concepto de belleza. Pero ¿quién lo cambió? Los hombres. No es que Dios dijo, no, esto ya no es belleza, ahora esto es belleza y mañana va a ser otra belleza. Me acuerdo cuando pusieron a las modelos esas flacas y el mundo empezó a sufrir bulimia y anorexia, ¿verdad? Por querer ser como esa. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo prohibieron porque se dieron cuenta que había una pandemia mundial de anorexia y de bulimia, porque todas las mujeres queriendo ser así, flacas, cadavéricas. Y entonces lo prohibieron y empezaron a meter, y ahora hay ¿cómo se llama? Hay casas que venden, o sea, de ropa, de que ponen de todo, ponen altas, bajas, gordas, flacas, de todo, ¿verdad? Porque aquí alcanzan de todo, o sea, está cambiando, pero Dios no cambia. Entonces, si está cambiando, ¿por qué está cambiando? Porque es el hombre el que había puesto esos ideales, no es porque Dios no lo va a cambiar. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el ideal de Dios. ¿Qué es lo que dice en Pedro? Dice, ¿cuál es la belleza de la mujer? La interna, dice, la del corazón. Eso es lo que vale. No ni las joyas, no ni los peinados, dice, no ni los atuendos. Es la belleza interna del corazón. Esa es la que Dios busca, eso es lo que Dios ve. ¿Verdad? Así es. ¿Y por qué, verdad? Si somos bellas todas. Porque Dios nos ve bellas. Porque Dios nos ve bellas. Y porque Dios nos ama. Y tal vez te sacan en cara y te dicen esto que hiciste, esto que pasó, porque fuiste. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea que eso quedó en el pasado. Eso quedó en el pasado. Eso ya no es parte de tu presente. Ahora sos otra cosa. Ahora estás en proceso de restauración a la imagen de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que nos perdonemos nosotros primero. Porque muchas veces somos los peores jueces, ¿verdad? Porque nos vemos en el espejo y nos empezamos a ver todos los defectos habidos y por haber. Porque nos analizamos y nos vemos cosas que no nos gustan, pero que no nos podemos deshacer de ellas. Y nos sentimos o nos acordamos del pasado, las metidas de pata que hemos tenido.
y las venimos cargando, no las dejamos atrás. ¿Qué es lo que dice el Señor? Deshagámonos de todo eso, dejemos el pasado atrás y empecemos. Ahorita que estamos empezando un nuevo año, como hay tantos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Dejemos el pasado atrás, dejemos todo lo que hicimos malo atrás, dejemos todos nuestros errores, dejemos todo y empecemos un nuevo año de la mano de Dios a convertirnos en la mujer que Dios quiere que nosotros seamos, porque Él quiere que seamos esas mujeres llenas de amor, de gozo, de paz, de fidelidad, de mansedumbre, de bondad. Eso es lo que Él quiere de nosotros. ¿Y por qué quiere eso de nosotros? Porque quiere que nosotros le demos a conocer a Dios al mundo. Y viene el tiempo, que estamos esperando que pronto sea, en que se va a derramar la gloria de Dios, como decía una de las alabanzas, ¿verdad? A derramar la gloria de Dios. Y nosotros vamos a ser portadores de esa gloria de Dios. Y cuando uno dice, yo soy cristiano, ¿qué es lo que la gente te dice? Te empieza a examinar. Yo me acuerdo cuando mi marido me llegó diciendo, es que ahora soy cristiano. Y yo lo examinaba, ¿qué significa ser cristiano? Decía yo, ¿qué? Y entonces, sos cristiano y tal cosa, ¿verdad? Con la gran lupa, y haces esto y haces el otro, ¿verdad? Porque eso es la naturaleza humana. Empezamos a examinar y a ver, porque a cuántas no le han dicho, y ahora sos cristiana y todavía haces eso y haces tal cosa, ¿verdad? Porque quieren perfección. Pero nosotros somos los que vamos a llevar la imagen de Dios al mundo. ¿Y qué imagen le vamos a reflejar de Dios? ¿Vamos a reflejar al verdadero Dios o vamos a reflejar al Dios distorsionado, ¿verdad? Al Dios contaminado, al Dios? Porque eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos portadores de la imagen de Dios al mundo. Yo he estado leyendo qué es lo que pasó con los primeros cristianos, con la iglesia cristiana. Y casualmente ayer oía una charla que decía que qué fue lo que impactó al mundo romano de los cristianos, el amor que se tenían los unos a los otros. Porque si nosotros leemos, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, dice que ellos se amaban y que no tenían nada, sino que todo lo compartían. O sea, nada era de ellos, sino que todo lo compartían. Y no había ningún necesitado, dice, porque ellos tenían cuidado de las necesidades de todo el mundo. Y eso de ver una comunidad, digamos, donde se amaban, donde se aceptaban, donde se ayudaban unos a otros, donde se apoyaban unos a otros, donde todo lo tenían en común, eso llamaba la atención y atraía. Y por eso la gente, a pesar de que sabían que los podían echar presos, que los podían tirar a los leones, que los ponían como antorchas humanas, que les hacían groserías inimaginables, ellos estaban dispuestos a atravesar por eso. ¿Por qué? Para poder vivir en esa comunidad. Imagínense qué tan poderoso es el amor que podemos darle a nuestros semejantes, que eso atraía a la gente a pesar de los peligros que podían atravesar. Y decidían hacerse cristianos y formar parte de esa comunidad a pesar de todo lo que les podía venir, a pesar de las consecuencias. Y todavía sigue pasando en el mundo árabe, ¿verdad? En los musulmanes. Hay muchos musulmanes que es el amor de Dios lo que los atrae. Y saben que los corren de su casa, que les hacen groserías, les quitan todos los bienes, a veces hasta los matan por convertirse a Cristo. Y están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque han conocido al verdadero Jesús. Porque han sido atraídos por el amor de Dios. Porque han sido atraídos por ese Dios que nos relata la Biblia, pero que nosotros lo hemos conocido distorsionado, hemos tenido ideas diferentes de Él. Y eso es lo que hace que ellos quieran temer a ese Dios. Y a nosotros nos va a tocar ir a dar a conocer a ese Dios. Y por eso tenemos que ir cambiando nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar primero, ¿verdad? De vernos a nosotros mismos y de comportarnos ante los demás para reflejar a Dios. Ayer estaba oyendo una idea que nunca lo había oído, ¿verdad? Hasta ayer que oí a alguien diciendo, siempre sobre el Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando Jesús sana al ciego, y creo que fue cuando sanó al ciego, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo, en una de las sanidades que hizo, que le decían los escribas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? Entonces, con la de mi Padre, le dice Jesús.
¿Y quién es tu padre? Me dice, ¿acaso saben quién es tu padre? Y la persona que lo interpretaba, pues lo decía, los fariseos sabían, dice, que María había salido embarazada antes de casarse. Y entonces como diciendo, si vos no tenés papá porque vos sos hijo bastardo, le estaban diciendo, ¿verdad? A Jesús. Y todavía cuando Jesús dice, ustedes, como que si conocieran a Moisés, no sé, algo, y entonces dice, ¿cómo es que dice? Nosotros no somos hijos bastardos, nosotros tenemos un solo padre, decía que era Moisés. O sea que todavía le seguían remachando a Jesús, ¿verdad? Que no sabía quién era su padre, que venía de dudosa procedencia. Y Jesús no se inmutó, en ningún momento. O sea, era como un dardo, ¿verdad? Te vamos a tocar donde más te duele para ver si así hacemos que te salgas de tus casillas o que hagas algo, ¿verdad? Y eso no lo inmutó, ¿por qué? Porque él sabía quién era su padre, él sabía de dónde había venido, él sabía toda la verdad, y que le dijeran cualquier cosa no lo iba a sacar de sus casillas. Y eso debe pasar con nosotros. Si sabemos quiénes somos, si sabemos que Dios nos ama, si sabemos que somos escogidas, que somos aceptadas, que somos amadas, que somos especiales, que te digan lo que te digan, no te debería de sacar de tus casillas. ¿Por qué? Porque sabes quién sos en Dios. Entonces, que tal vez es cierto que hiciste algo en el pasado, eso quedó en el pasado, ya fue perdonado, ya fue cubierto con la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué somos? Somos amadas, somos escogidas, somos aceptadas, somos especiales, somos redimidas y estamos siendo restauradas. ¿Para qué? Para anunciar al mundo que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios quiere salvación para todo el mundo. Yo les decía anoche que cuando empieza el Evangelio de Juan, en la primera dice, escribo estas cosas, dice, para que conozcan a Jesús y conociéndole tengan vida eterna. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que si lo conocemos, tenemos vida eterna. Entonces tenemos que conocerlo de verdad, de primera mano, nosotros, no porque nos contaron un cuento, que a veces nos lo cuentan mal contado, ¿verdad? Sino que conocerlo de primera mano. Y conociéndole tenemos vida eterna. Y también que lo obedezcamos, porque eso quiere el Señor, que lo obedezcamos. Pero que lo obedezcamos, ¿por qué? Por amor. ¿Qué es lo que dice la palabra? El que me ama, obedece mis mandamientos. El que me ama. Por amor, no por temor, no porque te digan, mira, que te vas a ir al infierno, que te va a pasar esto, que te va a pasar el otro, que Dios te va a castigar, que Dios... No. Por amor, por conocer ese Dios de amor, ese Dios de bondad, ese Dios que nos mantiene. Si estamos aquí hoy vivos, es porque hoy nos dio soplo de vida, porque Él es el que nos mantiene vivos, porque hoy comiste, porque tenés casa, porque tenés familia, porque tenés salud, tantas cosas tenemos. ¿Y quién nos las da? Dios. Dios es el que nos da todo lo que tenemos. Dios es el que nos hace. Entonces, tenemos que estar agradecidas y amarlo. Yo leía una vez aquí que dice que uno no puede amar lo que no conoce. Y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a amar? Yo creo que nadie ama a ese Dios castigador, a ese Dios que solo está con el látigo dispuesto a latigar. Le podemos tener miedo, pero no amor. Y Él quiere que lo amemos, que conozcamos su verdadera esencia, de que Él es un Dios de amor. Él es un Dios que quiere que estemos alegres. Así que yo quisiera ver caras alegres, toda verdad que estamos gozando. Él quiere que seamos alegres. Incluso las fiestas que Él hizo, las fiestas que instituyó, que 3 veces al año tenían que ir al templo, la familia, a alegrarse en su presencia. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense que aquí me voy a meter en el terreno, ¿verdad? Pero dice que con los diezmos que llevaban, con las ofrendas que le llevaban, si vivías muy largo, tenías que vender, o sea, la gente las vendía, ¿verdad? Porque no puedes ir cargando los animales por varios días de camino, ¿verdad? Entonces los vendían y cuando llegaban a Jerusalén compraban. Y entonces el Señor dice, compra
todo lo que apetezca tu corazón y disfrútalo con tu familia en mi presencia, decía. Y entonces era para que disfrute. O sea, normalmente la gente no comía carne. En aquella época no comían carne. La carne era demasiado cara, ¿verdad? Y la gente no tenía para estar comiendo carne todos los días. Entonces comían vegetales, comían lentejas, comían otro tipo, los frijoles de ellos, digamos, que eran otro tipo de las lentejas, ¿verdad? Los garbanzos, eso era lo que ellos comían. No comían carne todos los días. ¿Y cuándo comían carne? Cuando llegaban a la presencia del Señor y le ofrecían los corderos, de ese mismo cordero, ellos comían. Le daban una parte al sacerdote y otra parte se comían ellos con su familia. Era un tiempo de hacer una fiesta extravagante, ¿verdad? Porque era algo especial lo que ellos comían en la presencia de Dios. Y eso quiere el Señor, que en su presencia nos gocemos, que en su presencia recibamos plenitud de gozo, que cuando vayamos con Él vayamos alegres. Como dice aquel, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, que sea alegría, que sea gozo, que sea, me voy a encontrar, como decía Ana Soledad, ¿verdad? Muchacha, vamos al seminario, vistámonos bien, pongámonos bonitas, pongámonos guapas, porque vamos a una cita con el Rey, vamos a una cita con el Rey, vamos a un encuentro con el amado. Y fíjense que las fiestas, que el nombre de fiestas, hay unos que los traducen convocatorias, habían unas convocatorias de Dios, y hay otros que dicen, eran citas que Dios tenía con su pueblo, 3 veces al año me van a venir a visitar. Citas, ¿verdad? Como yo le digo a mis hijos, un domingo al mes van a venir todos a mi casa. Y entonces el Señor así les decía, 3 veces al año van a venir a mi casa, ¿verdad? Y entonces eran las citas que Dios tenía con el pueblo. Y ahí disfruten conmigo, disfruten en mi presencia, alégrense, porque soy yo el que les doy todas las cosas, porque soy yo el que les proveo, porque soy yo el que los cuido, porque soy yo el que les doy vida, soy yo el que les doy salud. Alégrense delante de mí, conózcanme, alábenme. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que nos sintamos especiales, que desechemos todo lo que tenemos en la cabeza, lo que Dios no nos ha dicho, lo que el mundo nos ha implantado, lo que nos han venido. Yo una vez oí, creo que hace hecho una vez leí un libro que decía que una fuente de maldición es lo que alguien nos dijo y lo creí. Porque no es solo que te lo digan, es que lo creas, lo aceptes, lo recibas, y eso se te queda en la cabeza. Y eso es una maldición, porque eso se hace realidad, porque vos lo recibiste y lo tenés ahí, lo esperaste que suceda. Entonces igual recibamos bendiciones, creamos las bendiciones, porque todo eso que te dijeron que no es cierto, hay que desecharlo, porque es una maldición para tu vida. Y recibamos lo que Dios quiere que nosotros recibamos, para que podamos ser esas personas que vamos a anunciar al mundo que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios nos está esperando en la eternidad para disfrutar con nosotros eternamente. Sobre todo porque hay una eternidad esperándonos y Él quiere que todos sus hijos estén en su casa. Estaba oyendo también una imagen, ¿verdad? En el antiguo Israel, ellos eran la casa paterna. En la casa paterna vivía el patriarca con sus hijos y las familias y los nietos y así como que todos, ¿verdad?, en una sola casa. Y la cabeza, el patriarca, velaba por todos ellos. Y velaba porque nadie le faltara nada, porque todos estuvieran bien. Si uno se enfermaba, el patriarca tenía que ver cómo con sus recursos buscar la sanidad. Si alguno de ellos por cualquier cosa era esclavizado, tenía la obligación de ir a rescatarlo. Si perdía la propiedad, tenía que ir a rescatarla y restituirla, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, poner como ejemplo cuando Lot fue hecho prisionero, que Abraham se dio cuenta que había habido una redada, que a Lot se lo llevaron prisionero,
Y agarró a Abraham a su gente y se fue a pelear contra los reyes, a rescatar a Lot, ¿verdad? Hasta que lo rescató. Entonces esa es la figura del patriarca. Y cuando el patriarca muere, el hijo mayor es el que asume esa responsabilidad. Y entonces, en la casa del Padre, ¿quién es el hijo mayor? Jesucristo. Y es el que asumió la responsabilidad de que de venir a rescatarnos, porque estábamos prisioneros del pecado y de la muerte. Y Él hasta su vida dio para rescatarnos y para traernos de regreso a la casa del Padre. Y en la casa del Padre todo tenemos, lo que el Padre tiene, nosotros tenemos. Así que eso es lo que Dios quiere. Nos trajo de regreso, disfrutemos en la casa del Padre todo lo que el Padre tiene para nosotros. Oremos. Bueno, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque te revelaste a nosotros y nos dejaste escrito, Señor, en tu palabra, cuánto nos amas, Señor, y lo que has hecho para rescatarnos, para traernos de nuevo a ti, Señor, porque quieres tener comunicación, quieres tener una relación, quieres tenerlo eternamente como familia en tu casa, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas trayendo restauración, primero en nuestra mente, Señor, quitando toda idea errónea, Señor, toda culpa, toda acusación, toda idea, Señor, de que no valemos, de que somos menos, de que no servimos, de que hemos sido rechazadas, de que hemos sido ofendidas, Señor, señaladas. Yo te pido, Señor, que borres todas esas mentiras de nuestra mente, Señor. Que la verdad, que tu verdad, Señor, ilumine cada rincón de nuestra mente, Señor. Cada idea errónea que hemos aceptado, Señor, que hemos creído. Y que todas esas ideas sean desechadas de nuestra cabeza, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que penetres en nuestros corazones, Señor, también. Y sanes nuestras heridas, Señor, nuestros resentimientos. Sane, Señor, toda falta de amor, toda falta de perdón, Señor. Todo dolor que podamos venir atravesando, Señor. Todo sentimiento de inferioridad, Señor. Todo sentimiento de que no damos la talla, Señor. De que no estamos a la altura de las expectativas. De que hemos fracasado. De que hemos hecho mal las cosas. De que hemos errado. Yo te pido que vengas sanando nuestros corazones, Señor, sanando nuestras heridas, Señor, sanando, Espíritu Santo, sana, Señor, libera, Señor, en el nombre de Jesús, y derrama de tu amor sobre nosotros, Señor, que cada una de aquí salga hoy con la seguridad de que es amada con amor eterno, con ese amor fiel, con ese amor interminable tuyo, Señor, que es amada a pesar de cualquier cosa, porque has decidido amarnos, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, porque tienes planes de bien para nosotros, y esos planes son que vivamos eternamente en tu presencia, en tu casa, disfrutando de todos tus bienes, con todos los hermanos que nos vas a dar allá, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a poder contarle a los demás la buena noticia de que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos rescata, que nos perdona, que nos restaura y que nos quiere eternamente en su casa, que tiene una vida eterna preparada para nosotros, que podamos ser portadores de esas buenas noticias, que hemos sido perdonados, que hemos sido aceptadas, que hemos sido adoptadas. Y te doy gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte, el privilegio de llamarte Padre, Padre nuestro, Padre mío. Gracias por poder decirte papá, por saber que tengo un Padre que me cuida, que me ama, que me protege, que me defiende.
Gracias, Señor, porque todo tu poder está a mi disposición para cuidarme en este mundo, para protegerme y para encaminarme hacia tu casa. Gracias, Señor. Que tu paz reine en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tu gozo, Señor, derrama gozo, Señor. Yo no entendía por qué a veces cuando el Espíritu Santo se derramaba con gozo. Yo te pido que vengas derramando gozo en este momento. Que la que está preocupada, que la que está triste, que la que tiene problemas, que la que está angustiada, que la que no sabe qué hacer en el futuro, Señor, reciba el gozo tuyo que es nuestra fortaleza. Derrama una unción de gozo en este momento, Señor. Gozo, gozo sobre cada uno, Señor. Ese gozo que va a ser nuestra fortaleza. Ese gozo, Señor, que va a traer a la gente hacia nosotros. Que va a decir, ¿por qué estás contenta? A pesar de todo estás contenta. Porque Dios es tu fortaleza. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Y gracias por este año de restauración, por este año de restitución, por este año de bendición.